hola, hola, no me veo. Voy a hacerme más para adelante o más para atrás. Aquí. Ahora sí. Es que estoy también de incógnito. Vamos a sacarnos de acá con... Miren, cada quien tiene su propio emoji según su personalidad. Entonces me tocó bailar con la más fea. Según el emoji. Hola chicos, bienvenidos a Walter Online. Los tenemos de nuevo. Creo, o no sé, porque como aquí no nos conocemos, entonces hay gente nueva a veces. El día de hoy tenemos un gran tema: alcoholismo en la pandemia. Y de veras sí me dejaron helado con lo que me estaban diciendo de que sí hay un incremento de alcoholismo y drogadicción, ¿verdad? Entonces, veamos por qué, si supuestamente no hay dinero, no hay trabajo, y de dónde sacan para comprar tanto vicio. No sé quién quiere iniciar. Yo, este, la verdad, como que no nos hemos metido a investigar tanto así de dónde la gente saca. Eh, Sin embargo, siempre digo, bueno, yo hablando de mi experiencia, eh, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, incluso que no tenía yo un trabajo estable, no sé cómo explicarte, pero a mí nunca me faltó para el alcohol y las drogas. Este, Digo, el día de hoy obviamente encontramos una manera más productiva de vivir. Tenemos familias, tenemos trabajos estables, no sé, invertimos, etcétera. Pero incluso, o sea, cualquier dinerito que me llegara en aquel entonces siempre era destinado para consumir, lo que fuera. Este, y, y sí es una realidad, o sea, se han estado haciendo estas estadísticas, eh, aún con todo el desempleo, o incluso no desempleo, porque hay gente que conserva su empleo y su sueldo, ya sea parcial o completo, pero el estar encerrados en casa, ya sea con ellos solos o con la familia, empieza a causar mayor violencia intrafamiliar, más neurosis, más histeria. Y sí es un hecho que se ha elevado mucho el índice de alcoholismo y drogadicción ahorita en la gente durante la pandemia. Según la opinión de ustedes, ¿quién está tendiendo más a consumir alcohol en estos momentos por la pandemia, por estar encerrados? ¿Los hombres o las mujeres? Mm, pues la verdad no, tampoco sabría decirte exactamente. Lo que sabemos es que el alcoholismo es una enfermedad que no respeta género, no respeta clase social, ni edad, ni religión, estatus, absolutamente nada. A todos nos ataca por igual. Este, lo que sí es que yo creo que ahorita el índice en los jóvenes sí es mayor que lo que era antes. En los jóvenes. Sí. Y es que yo te hacía la pregunta, porque si nos vamos a la lógica, por decirlo así, normalmente las mujeres estaban un poco más en la casa antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, casi el 90% o 90 y tanto por ciento de ese tiempo, ahora sí se la pasan en su casa y con sus hijos. Y entonces es un poquito más difícil el beber. Y pensando en que los hombres son los que llevan La comida. sí, la comida, el dinero, lo necesario, entonces que ellos podrían tener esa opción de beber, no sé, en el carro afuera antes de entrar a su casa, en su oficina, en el trayecto, y algunos que todavía son más irresponsables, reunirse en algún lugar y beber entre los amigos. Entonces, a esa era mi pregunta, si la pandemia ha incidido en que los hombres beban más ahora o las mujeres sí se las están maniobrando ahí para tener mucho consumo de alcohol también. Mm, puedo- yo creo que al momento de sufrir un encierro de un día para otro y el estar consumiendo pues todos los días, por así decirlo, un alcohólico o un drogadicto, eh,
yo creo que en mi caso personal, si yo todavía estuviera consumiendo, yo haría lo posible por consumir, ya estuviera encerrado o no, ¿verdad? Pienso que consumiría más también por el hecho del estrés de estar encerrado o cualquier cosa que me quiera poner yo de excusa para estar consumiendo alcohol o droga, ¿no? Ese sería en tu caso. Uh-huh. ¿Y tú? Pues mira, yo ahorita coincidiendo con él, yo que soy mamá, creo que definitivamente también, incluso hay muchos TikToks y demás de que a escondidas, o sea, lo harán de broma los TikToks, pero yo creo que de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? De que beben a escondidas porque ya estás con los niños, estás bastante estresada, los niños están muy encerrados, no nos dejan salir con nuestros hijos a lugares, entonces igual, si yo consumiera todavía, yo creo que se hubiera exponenciado mi consumo al estar con mucho estrés. ¿Por qué? Porque, eso te relaja. O sea, te relaja, luego obviamente vienen consecuencias, claro, y luego ya se empieza a hacer el círculo, ¿no? Entonces, y yo como una persona que dependí de la sustancia, no me pueden quitar el alcohol de la noche a la mañana y no darme nada a cambio. Es por eso que nosotros asistimos a un grupo y tenemos un programa que es para nuestra recuperación. Y los que eran alcohólicos, alcohólicos escondidos, que bebían a escondidas de su familia, ¿cómo la estarán pasando? Porque es muy difícil estar encerrado y pasar desapercibido que estás consumiendo alcohol. Porque antes podías irte a una fiesta, te podías quedar en la casa de un amigo, de una amiga, bebías y llegabas a tu casa al otro día como si nada y le buscabas. Y ahora que ya no existe eso, que no existen las fiestas, ¿cómo creen que está pasando en esos momentos esa gente que antes lo hacía a escondidas? Ahora ya no se puede ser tan escondido. Por ejemplo, yo era uno de esos alcohólicos. Yo a mi casa, yo no llegaba si estaba borracho o drogado o así. En la pandemia, yo en mi casa yo no fumo, yo fumo cigarro. Pero no fumo enfrente de mi mamá, ni enfrente de mis familiares, ni nada. Entonces cuando estaba la pandemia, cuando apenas empezaba, que nos tenían a todos encerrados, yo buscaba cualquier motivo para salirme y poder satisfacer esa necesidad que yo tenía de consumir un tabaco. Ajá. Hubo un punto que ya no me aguanté y le dije, mamá, pues dame un cigarro, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Yo pensé que no fumabas. Pues no, pero, o sea, sí fumo, pero no lo hago enfrente de ti. Entonces llegó un punto donde ya no pude más y hasta que yo me abrí con mi mamá y le dije, pues bueno, pues dame un cigarro. Y ya, pasó. Pero yo sí sentía mucha ansiedad y mucho estrés porque yo olía el cigarro de mi mamá fuma también, mi padrastro también fuma, entonces ellos fumando bien padre después de comer o de echarse una copa a ellos y yo sin poder, o sea, yo nada más oliéndolo, pues era como que, me quiero salir. Y mi mamá me decía, oye, pues falta leche, pues yo voy. Y me iba corriendo o iba en el carro. Había comedido. Ajá. Sí. Y ahorita es como que, oye, ve por algo y pues bueno, o sea, está bien. Pero antes lo hacía por la necesidad de poder consumir un cigarro. Pero yo creo que estamos de acuerdo los cuatro que no es lo mismo un cigarro que te lo fumas tranquilamente, hasta lo disfrutas, Claro. que el alcohol, pues, primero efectos, el olor, como reacciones también, porque hay algunos que, por ejemplo, yo con olerlo y yo creo que sí me pongo ebrio, y hay gente que a lo mejor sí son más resistentes, pero lo que sea, yo creo que es más notorio que estás bebiendo a que estés fumando. Claro. El cigarro pues sí deja su olorcito que no pasa nada, puede decir uno, bueno, estuve cerca de alguien que estaba fumando y me dejó impregnado el olor, pero el cigarro, ni modo que le tiren el alcohol, ni modo que le estén tirándole alcohol encima. ¿Qué puede hacer esa gente? Yo en mi experiencia con familiares o amistades cercanas,
que consumen, más sin embargo no están declarados como alcohólicas anónimas, ¿no? Nosotros no podemos decir que ninguna persona es alcohólica si ella misma no lo dice, si esa misma persona no lo dice, ¿no? Pero bueno, gente que consume las sustancias de alcohol, y en mi caso lo que yo he notado es que ellos creen que la gente no se da cuenta, ¿sí me entiendes? O sea, de que se toman a escondidas, pero como dices tú, hay olor, hay efectos, entonces creen que por querer disimular, pero todo el entorno está incómodo, ¿no? Todo el entorno se encuentra incómodo por esa situación, y es ahí donde empiezan los problemas familiares, que lo que a mí me queda muy muy claro, porque tenemos ahí otros servicios, además de venir a pasar información a lugares como este, tenemos el servicio de atender también instituciones correccionales y centros de tratamientos y demás. En cuestiones de las instituciones correccionales o carcelarias, sabemos que ha incrementado muchísimo la violencia. Entonces, a lo mejor la esposa o el esposo le dijo, oye, ya no estés bebiendo, el otro ya se exaltó y ya sabes, ¿no? Empieza el pleito y ya se va, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Ahora, digamos, para la gente que nos está viendo y pueda ser que en su casa esté ese problema de que alguien necesite alcohol, ¿qué es lo que podemos decirle a la familia? E incluso si la persona nos está viendo o nos está oyendo, ¿qué es lo que se puede hacer para que esta persona no caiga en algo ilícito, por ejemplo, golpear a alguien de su propia familia, o llegar a una violencia más alta todavía, como herir o incluso hasta quitarle la vida a alguien en un arranque de enojo, de cólera, como le digo yo? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué es lo que harían ustedes? Bueno, yo estoy viviendo una situación parecida con mi hermanastro. Tengo 4 hermanastros y uno de ellos es alcohólico, pero él dice que está bien. Hace unas semanas, bueno, hace días, él llegó borracho a la casa y él está viviendo con mi otra hermanastra, y la perrita se hizo del baño en el cuarto de mi hermanastro, y él se enojó, eran las 3 de la mañana, levantó a mi hermanastra diciéndole muchas groserías, exigiéndole que limpiara, ¿verdad? Pues lo que había hecho la perrita. Y llegó a maltratarla, la aventó, incluso le pegó, y le pusieron un ultimátum, ¿verdad? Tienes que ir al grupo conmigo, si no, pues te vamos a meter a una clínica. Pero él, en su alcoholismo, en su borrachera, él piensa que él está bien y cree que no está dañando a nadie. Entonces, siempre hemos dicho que un alcohólico es como un huracán, como el ojo de un huracán. Todo alrededor está destruyéndolo, pero él piensa que está bien. Entonces, creo yo que el primer paso es hablar con esa persona y que esté consciente, para que él pueda hacer conciencia de lo que está dañando alrededor de él y no nada más a él mismo. Y si la persona no quiere aceptarlo, ¿qué se puede hacer? Porque te puedo asegurar que muchas familias están pasando en estos momentos esas situaciones. ¿Qué puede hacer una familia si su integrante no quiere reconocer que está mal y está dañando, está afectando a la persona? Lo meten a la cárcel por agresión, creo que le va a ir peor a la persona. Si lo meten a la fuerza a alguna institución, le va a ir peor porque no lo quiere hacer. Ustedes que han pasado esa experiencia y en tu caso que estás viviendo, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué le pueden decir a la familia para superar o buscar ayuda, o qué se puede hacer? En esos casos, yo creo que casi sin excepción, sí hay excepciones, pero casi sin excepción todos vivimos ese proceso el cual acabas de describir, que es un proceso muy doloroso para toda la familia. Sin embargo,
uno de los principales síntomas del alcoholismo es precisamente la negación, y nos tardamos muchísimo en darnos cuenta de cuál es la realidad en verdad. Nosotros como que tenemos esta percepción de la vida, y difícilmente alguien que no tiene el alcoholismo nos puede hacer ver normal, o cuando menos mi experiencia, y puedo hablar por mis compañeros también, por eso es que funciona también la terapia de Alcohólicos Anónimos, porque está otro, igual que yo, diciéndome mi verdad, y es la manera en la que yo la puedo ver. Entonces, con esta negación, sí, es un periodo a veces largo de ir tocando fondo, en donde a veces nos resistimos, y como dices, o sea, que te metes en problemas con la policía, y que el tránsito, y que pudiera ser que la cárcel, o hay veces que internan al familiar, o porque no quiere entender, no quiere hacer caso, pero en mi caso personal, lo único que sí funcionó fue cuando se me fueron cerrando todas las puertas. Entre más mi familia me apapachaba, me justificaba, y es que pobrecita, y es que nadie la entiende, y claro que somos expertos en manipulación y en que la gente nos compra estos cuentos, y entre más me los compraban, pues el alcohólico sigue y le puede seguir hasta que se muera, en verdad. En cambio, hasta que la misma familia te ayuda a tocar fondo, que no es fácil o sea, para un papá, para una mamá, para un esposo, incluso para hijos, oye, correrlo de la casa, quitarle el dinero, las cuentas, el carro, lo que sea, ¿no? O sea, quitarle absolutamente todo, ahí es en donde verdaderamente el alcohólico toca fondo y pide ayuda. Y aquí vuelve una pregunta que yo creo que también la deben estar pasando. Si es un hijo o es la mamá, la alcohólica, sí es fuerte la situación, pero creo que no va a afectar tanto como que fuese el papá en estos tiempos de pandemia, que incluso les redujeron a muchos el salario a la mitad o un poquito más de la mitad. Y te imaginas, si antes a lo mejor había un problemita ahí económico que no alcanzaba con el salario completo, en estos momentos va a estar más difícil. Allí yo creo que también afecta ya no solo la economía y la armonía de la familia, sino también ponen en riesgo muchas situaciones. El que si no consiguen dinero van a vender cosas, o las van a empeñar, y después ¿qué va a pasar? Sin embargo, ¿sabes algo bien interesante? El alcoholismo es una enfermedad familiar. ¿Qué significa esto? No significa que todos toman. No, normalmente hay uno, ¿no? Hay uno que es como este síntoma que todo mundo ve, y es que él es el problema, y él es la oveja negra. Pero la realidad es que todo el sistema familiar está dañado de esta enfermedad que se llama alcoholismo. Incluso viene de generaciones. Ajá. Se dice mucho, casi siempre un alcohólico se casa con un neurótico o con un codependiente. Y dicen, pues es que yo me volví codependiente porque me casé con un alcohólico, y el alcohólico dice, no, es que yo me volví alcohólico porque me casé con el codependiente o con el neurótico. Pero la realidad es que él ya venía alcohólico y ella ya venía codependiente y neurótica, y se juntaron, y entonces, y sigue, o sea, sigue esa misma situación. Y en general en todos los sistemas familiares existe el alcohólico o el adicto, existe un perseguidor y existe un facilitador. Y la misma familia tiene esa dinámica, incluso la misma familia se queja del alcohólico, pero sucede mucho, en el momento en el que el alcohólico llega a recuperación, a la familia muchas veces ya no le gusta, porque ya me quitaron el malo del cuento. No, y aparte también yo creo que es más fácil manipular a alguien que anda en eso del alcohólico, la esposa, oye, necesito un vestido nuevo. Uh-huh. Y para evitar de que le prohíba el alcohol, aquí está el vestido. Y yo creo que es un círculo vicioso ahí raro y que está afectando, ¿no? Sí. En tu caso, mamá de ahí unas bellas criaturas, ¿verdad? Así es. Como mamá que ha pasado ese proceso de que hubo alcohol en tu vida, uh-huh,
¿qué tanto puede afectar una mamá en el crecimiento de los niños? Si ya de por sí antes era difícil, ahora imagínate que los tienes allí todo el tiempo en tu casa y te van a estar viendo que bebes o que te desesperas porque no consigues la bebida o tratas de esconderte para que no te vean beber. ¿Qué tanto puede dañar a los niños, a los críos? Digo, en mi caso personal, yo ya tuve a mis hijas sin el consumo del alcohol. Pero sí sé, porque yo sí vengo de un hogar también alcohólico, y como bien mencionaba aquí la compañera, el hijo de un alcohólico, indudablemente sea hombre o mujer, el que consume, indudablemente tiene tres factores así muy importantes. El hijo de un alcohólico no habla, no confía y no quiere sentir, ¿no? Entonces son esos tres factores que van a afectar directamente a su vida el resto de su vida, ¿no? Entonces, invariablemente el hijo de un alcohólico, como ahorita lo mencionaban, se va a casar con un alcohólico, o se va a casar con un neurótico, o se va a hacer, o neurótico codependiente, o se va a hacer esa persona se va a hacer esa misma persona, si no se casó con esos, esa misma persona se va a convertir en alcohólico o neurótico, ¿no? Esto es un proceso, entonces, como... Es todo y está así muy estudiado, hay libros que hablan de ese tema. Entonces el hecho de cómo se va afectando a las familias y de generación en generación, y que en realidad podemos ver que pues es un país que hay muchísimo alcoholismo aquí, que no todo el mundo esté en un proceso de recuperación, es muy diferente, pero pues simplemente el estilo de vida de la gente pues lo demuestra, ¿no? O sea, gente que, ¿cómo estás? Estoy bien. Esa es la respuesta que tenemos todos los mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero resulta que estoy bien endeudado, estoy empleitado, estoy con mi familia, estoy empleitado con mis jefes, me corren de un trabajo y luego me corren del otro. Entonces, tienes un desastre y dices que estás bien, ¿no? O sea, entonces, pero todas esas son consecuencias de una, pues en realidad una infancia, y lo sigues reforzando en la vida adulta, ya sea con el consumo de alcohol o con involucrarte con personas que consumen o que son muy neuróticas, ¿no? Bien, hemos estado viendo entonces la situación que se está dando dentro de los hogares ahora en pandemia. Ahora hablemos como institución. Alcohólicos Anónimos, en estos momentos de pandemia, porque está prohibido hacer reuniones de más de 10 personas y bueno, todo un protocolo de seguridad que nos ha dado el gobierno, ¿cómo Alcohólicos Anónimos puede apoyar a tanta gente? Porque si se incrementa la demanda de apoyo y de ayuda, se incrementa también, pero al mismo tiempo no se pueden hacer las reuniones. ¿Cómo se hace o qué hacen? Ahorita en el grupo en el que nosotros sesionamos, está ubicado en San Pedro, por Fuentes del Valle. Antes de la pandemia, ahí teníamos una capacidad para 60 personas. Ahorita con las medidas, lo que hemos hecho es, hay únicamente 20 sillas y están hasta medidas y ubicadas de manera que cumplan la sana distancia. En la entrada está el tapete, termómetro, sanitizante para las manos, por supuesto que todos con cubrebocas, y se cumplen con todas estas medidas. Hay muchos grupos en todo el área metropolitana de Monterrey, hay más de 100 grupos, y la realidad es que se están abriendo. Muchos pensamos que durante la pandemia iban a cerrar grupos por falta de membresía, pero la realidad es que se han estado abriendo más grupos precisamente por esta necesidad. Y mucha gente está llegando. Tenemos ahí un teléfono en el grupo, un celular, pero también hay teléfono se llaman las oficinas intergrupales, las que reciben todas las llamadas de gente pidiendo información y que quieren llegar a saber de lo que se trata el programa.
cada vez llegan más llamadas, incluso sabes que de gente que ya conocía el programa y que pues no, en ese momento no estaban listos para dejar de tomar y decidieron seguir en la fiesta un rato más. Pues ahorita han estado regresando muchas de estas personas. También, por ejemplo, ahorita lo que hacemos es reuniones por Zoom, porque efectivamente hay gente en población de riesgo, y entonces simultáneamente en los mismos horarios que llevamos a cabo las reuniones presenciales, están reuniones en Zoom exactamente con el mismo formato. Y pues así es como hasta ahorita la hemos ido llevando y está funcionando. Ahora, eso de usar Zoom no perjudica ese parámetro de anónimos, porque digamos, yo puedo tratar de recuperarme sin que lo sepan mis amigos, y resulta que con el Zoom puede entrar tal vez el hermano o la hermana de alguien que está en el grupo y me conozca y va a decir, ah, mira, está Walter ahí también. ¿Cómo también tratan de evitar? Lo digo porque más de alguno va a querer también ingresar con ustedes vía Zoom, pero para que tenga la seguridad que ese anonimato que manejan ustedes se sigue conservando en Zoom. ¿Cómo le hacen? Normalmente las reuniones asistimos gente que nos consideramos miembros del grupo. Cuando pasamos la información se la pasamos específicamente a la persona. Por ejemplo, si nos llega a nosotros a hablar un familiar de alguien, no, que mi esposo que no deja de tomar o mi esposa no deja de tomar, no le pasamos a él la información. Si ella quiere hablar, que ella se reporte, por favor. Muy bien. O sea, nosotros no pasamos nuestras ligas. Sin embargo, se puede, obviamente no hay una medida así como como policíaca de superseguridad. O sea, obviamente no, sí se pudiera dar esa situación que comentas, pero la verdad no ha ocurrido, cuando menos en el grupo en el que nosotros asistimos no ha ocurrido. En mi caso, cuando he estado en Zoom desde mi casa, procuro estar en una habitación aparte para que en primer lugar poder disfrutar la reunión, ¿no? Y poder escuchar bien, y también poder yo expresar lo que necesito expresar. Entonces trato de estar en un lugar, en un ambiente pues completamente sola para poder acceder a esas reuniones, ¿no? Entonces, muy bien, Ana. Ana, ¿tú tienes ahí los números del grupo? Sí, aquí los sí, porque los creo saqué. que estaba sí, ahí. en eso estaba. Es el 811-662-4194. ¿Lo volvemos a repetir? Sí, 811-662-4194. 811-662-91. 41. 41 24. 94. Voy a leer rápido acá porque por aquí tengo unos mensajes. Sí. Gisela nos dice saludos, Rosa Alfaro también, Eloína Rangel, saludos, Gabriel Silva, saludos y éxito con el programa. Dire Carla García también saludos, Walter. A ver, aquí vienen preguntas que, bueno, yo soy muy preguntón y soy curioso, porque yo sé que también la gente también tiene esas dudas. En algún momento, cuando comienza la pandemia, ustedes pensaron que se iba a alargar tanto y aparte de eso que se iba a incrementar el consumo de alcohol, porque les soy bien sincero, cuando ustedes me platican hoy, yo en mi opinión pensé que no iba a haber tanto consumo de alcohol, porque dije, bueno, casi todos están en su casa. Sí, me ha tocado que en esas tiendas de la O y del numerito que está por ahí, los viernes es cantidad, pero cantidad industrial que una sola persona compra cajas. Y dice uno, bueno, ¿va a ser una fiesta o es consumo personal? Personal. Sí, yo sé que es personal porque se les nota que les gusta. Pero a lo que voy es, nunca pensé, así como me lo estaban ustedes comunicando, que se pudo haber incrementado esto a números que todavía ni sabemos ni calculamos, pero si hay más consumo. Entonces, cuando se da estos casos,
y ustedes como miembros de Alcohólicos Anónimos o el AA, ¿qué hacen? ¿Se reunieron y dijeron, bueno, nos vamos a recibir más gente, o vamos a preparar material, o vamos a ver qué se va a hacer? Porque de repente iba a llegar gente. Efectivamente nuestro grupo, específicamente nuestro grupo, porque muchos grupos del área de Nuevo León no cerraron, pero nuestro grupo sí lo cerramos durante 2 meses. Hablamos con gente del municipio y ellos empezaron a ver la problemática y nos dieron el permiso de abrir, y de hecho ya está establecido que los grupos son centros de tratamientos para tratar la enfermedad del alcoholismo. Entonces es por eso que nosotros sí nos podemos reunir, no estamos catalogados ni como restaurante, ni como, ¿qué te puedo decir? O sea, ni como un evento social, es un centro de tratamiento para tratar la enfermedad. Entonces es por eso que sí podemos estar abiertos, obviamente como comentaba la compañera, con las medidas de seguridad, o sea, sanitizado el lugar, lo estamos sanitizando constantemente, y mantenemos sana distancia, uso de cubrebocas y todo lo que se comentó anteriormente. Sí, fue bastante difícil que los municipios, cada uno manejó las situaciones de acuerdo a lo que se veía, y a veces, y lo digo sin plan de ofender a algún grupo, pero cuando se habla de San Pedro normalmente dice, bueno, es que es gente que tiene ingresos diferentes, hay una adquisición económica muy buena, que se pueden comprar, no sé, botellas, o incluso en su casa pueden tener una cava llena de bebidas. Y si es alguien de otros municipios o de colonias más populares, pues no existe ese alcance, esa guarnición de bebidas alcohólicas que normalmente existen por San Pedro. Y entonces yo creo que los municipios se dieron cuenta cuando el señor gobernador se le ocurría decir que iba a haber ley seca, y todos corrían a comprar bebidas para 5 meses porque iba a ser ley seca. Y entonces yo creo que ahí fue cuando el municipio se equivocó. Bueno, los gobiernos municipales y estatales se equivocaron porque cerraron un apoyo social, porque aquí no hay ni bebidas, no hay ni fiestas, y es un apoyo social. Y qué bueno que hayan reculado, porque si no, imagínate, estuviera peor este asunto. Ahora, aquí viene algo más importante. Cuando hay alcoholismo, hay enfermedades coexistentes o que se dan por el consumo de alcohol. Eso también es un problema social y médico. ¿Qué tanto creen que se está incrementando ahora en la pandemia, y qué riesgo puede correr si no se busca ayuda de Alcohólicos Anónimos? Porque es un factor de que se pueda incrementar o puede hacer riesgo contraer el COVID, por ejemplo, siendo alcohólico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, de hecho, la gente que tiene ya algún problema de riñones, hígado, azúcar, pues es gente que mucha de la gente ha fallecido, y le han puesto que es por COVID, pero en realidad ha sido muchas veces porque el alcoholismo los había llevado a tener una de esas deficiencias, ¿no? Entonces, por supuesto que es mucho más susceptible una persona que tenga cualquier tipo de enfermedad, pulmones, cualquier tipo de enfermedad va a ser mucho más susceptible al COVID que una persona que esté completamente sana, ¿verdad? Entonces, definitivamente esta enfermedad es trifacética, es una enfermedad física, mental y espiritual. Si quieres, ahorita te podemos hablar de ese tema. Claro, nos aventamos eso. No sé cómo andamos en tiempo, producción, para comenzar a organizarnos, si no, vamos a dejar unas... Bueno, tenemos alrededor de 8 minutos. Yo creo que nos la sacamos, y si no, lo dejamos pendiente para otra avenida acá. Algo que vamos a hacerle conciencia a la gente antes de entrar a esas fases que estás diciendo.
creo que tenemos que hacerle conciencia a la familia y más que todo a la persona que está en este problema, en esta situación del alcoholismo. Es que si sabemos que este bicho, que nadie lo entiende, nadie lo conoce, nadie sabe cómo curarlo, y si le vamos a incrementar la facilidad que nos pegue más fuerte, porque estamos débiles por estar bebiendo, porque tenemos ese problema de alcoholismo, entonces yo creo que si usted tiene ese problema, que sabe en el fondo que sí está bebiendo de más, y que eso de que yo controlo lo que bebo, y sabe que en el fondo no está pasando porque se le está pasando la mano, o como digo yo, se pasa de calle, entonces es hora de, ¿dónde Ana? Llamar al 811-662-41 94. 44. 94. Me faltó el 9, casi la hago. Entonces, 811-662-4194. Sí. Vea, que sí lo tengo. Entonces, ya es hora, llamen. Aquí Ana, Eloísa y Carlos, pues los van con mucho gusto a escucharlos, ¿verdad? Bien, ahora sí, vámonos en estos últimos minutos que nos queda, ese aspecto trifásico que nos estás aventando, que es físico, mental y espiritual. A ver, ¿quién comienza con lo físico? Pues yo, Dale. sí, pues lo físico, pues obviamente te va cambiando todo, ¿no? Voy a hablar un poquito cuando yo estaba en ese problema. Yo me veía, según yo, me veía súper bien, ¿verdad? Yo también llegué a probar drogas sintéticas. Hubo una ocasión donde consumí una droga sintética y fui al Soriana, perdón, por la... Sí, no pasa nada. Lo siento. Fui a una tienda de conveniencia y me vi en un espejo, pero yo me sentía muy bien y yo veía que la gente se me quedaba viendo raro. Y cuando me veo en el espejo, pues no me gustó lo que vi, ¿verdad? Me veía todo ojeroso, flaco, los dientes los tenía mal, muy feo. No me reconocí y no me gustó. Pero me quité del espejo y se me pasó. Entonces, ya cuando la gente me decía, incluso me llegaba a molestar, oye, ¿por qué estás tan flaco? O me decían, oye, flaco, ¿por qué me lo dices, verdad? Y yo sabía que traía ese problema. Y cuando llego a AA y empiezo a dejar de consumir, empiezo a alimentarme bien, a hacer ejercicio, a dormir bien mis horas de sueño, obviamente mi aspecto físico empieza a cambiar, ¿verdad? Me empiezo a bañar porque no me bañaba, me empiezo a cortar el cabello, ahorita no, pero me empiezo a cortar el cabello, me empiezo a atender a mí mismo, a lavarme la cara, a ir con el dentista, me empiezo a querer, ¿verdad? Porque antes simplemente consumía y mi aspecto físico era lo último que yo atendía. Y pues eso es todo. ¿Y quién se avienta lo mental? Sí, lo que pasa es que la enfermedad, rasgos que tenemos alcohólicos y adictos, somos personas muy obsesivas, personas también que tendemos a todo tomarlo personal, a lo chiquito hacerlo grande, lo grande chiquito, por decir que si choqué o me corrieron del trabajo y, ay, no pasa nada, es normal, pero luego si alguien llega y me saca la lengua y, no, ¿cómo te atreves? Y o sea, cosas así que nada que ver, ¿verdad? Cuando entramos en contacto con la sustancia, se produce una alergia. Digamos, no es una alergia en donde a lo mejor que nos salen ronchitas o no podemos respirar. Lo que sucede en esta alergia es que ya no puedo parar. Cuando entro en contacto con el alcohol o con la sustancia, pierdo mi capacidad de decidir, pierdo control. Y decimos mucho, una es demasiado y 1000 no son suficientes, ya que entro en contacto con la primera, porque a mí no me va a hacer daño ni la tercera, ni la décima, ni la 20, me va a hacer daño la primera, porque pues ya que entré en contacto ya
ya no detengo. Entonces sucede este fenómeno de la alergia acompañado con la obsesión, y entonces verdaderamente o sea, bueno, yo en general siempre he sido una persona muy perfeccionista y muy obsesiva con ciertas cosas. Gracias a Dios el día de hoy las puedo canalizar a cosas positivas. Eso me convierte en una persona muy perseverante, disciplinada, y me ha llevado al éxito en varios ámbitos de mi vida. Pero en aquel entonces mis obsesiones eran muy destructivas. Y entonces, oye, yo estaba en el trabajo, yo ya obsesionada, ¿no? Obsesionada viendo el reloj, a ver qué horas ya van a ser las 6 de la tarde para irme al bar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y esto sucede cuando entramos en contacto con la sustancia. Nos quedan 3 minutos, Ana, así que, a ver, ¿y lo espiritual? En lo espiritual, yo te puedo decir, mi experiencia personal ha sido un vacío, el sentir un vacío, que es una falta de Dios. Es, por más que esté llena de gente, llena de algunas cosas materiales, o sea, que no me falta realmente nada, sentir que nada es suficiente, que yo no soy suficiente. Entonces es un vacío que quieres llenarlo con alcohol o con drogas, y que lejos de llenarse creo que se va vaciando más ese cuerpo, ¿no? Entonces voy a meter un poquito, aunque ya lo comentaron los compañeros, en mi caso era, a pesar de que vomitaba con el alcohol, a pesar de que no me iba bien, seguía consumiendo, a pesar de que esa parte es la física que a mí me afectaba, ¿no? Y a pesar de que tenía lagunas mentales, yo ahí lo veo así, la parte mental en donde me afectaba directamente. Lagunas mentales, no saber cómo llegué de un lugar a otro, seguía consumiendo y sentirme después ese vacío, esa falta de sentido a la vida. Eso fue lo que a mí me hizo hacer una llamada al 040 para buscar ayuda. Que en esa época era la forma que podíamos localizar Alcohólicos Anónimos, llamando al 040, ¿no? Me acuerdo que había unos anuncios ahí en la televisión, en la televisión por cable o la televisión normal, ¿no? Actualmente pues ya puedes buscar Alcohólicos Anónimos en Google y va a aparecer el lugar que te quede más cerca de tu casa. Ya está más fácil los accesos. Bien, ya saben que si ustedes quieren localizar al grupo que está... ¿Cómo se llama el grupo? Grupo del Valle. Grupo del Valle. Grupo del Valle. Si quieren localizar a AA Grupo del Valle, llame al 811-662-4194. Sí, muy bien. Para que vean. No asisto, pero rápido se me ha quedado. Ya hemos terminado. ¿Qué les parece si tenemos una plática ya enfocándonos a esa parte trifásica? Le ponemos una vez que sea el último jueves de febrero. ¿Sí? Sí. Bueno, último jueves de febrero, aquí van a estar los chicos de Grupo El Valle, de AA, y vamos a hablar de esa parte tan especial que es física, mental y espiritual, ¿verdad? Bien, eso ha sido todo el día de hoy, solo recordándoles que el próximo jueves va a estar aquí Trastornos Recurrentes, que nos traen una sorpresa para Antena X que nos va a aumentar más la identificación hacia acá. Antes de irme rápido voy a saludar a Cita, que dice éxito en su recuperación día a día. Gracias. Les envía ahí Gracias. un éxito, por eso lo leí. Entonces ha sido todo el día de hoy de Walter Online. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en Antena 10 y nos vemos. Así que adiós.